Aquí la vida no vale nada, y la tuya menos. Esa fue la primera frase que Vicente Fernández Jr. escuchó cuando una mano áspera y con olor a tabaco le cubrió el rostro con una capucha. No hubo presentación, no hubo advertencia lenta. Solo esa voz, helada como acero, que no necesitaba gritar para demostrar peligro. La tarde en Guadalajara se había pintado como cualquier otra. Vicente Jr. iba manejando su vehículo, confiado en una rutina conocida, sin imaginar que en cuestión de segundos se abriría la grieta más oscura de su vida. Un coche lo cerró de golpe. El rechinido de las llantas le perforó los oídos. Dos hombres armados bajaron sin prisa, como si lo hubieran ensayado 1000 veces. Uno golpeó el vidrio con la culata de la pistola. El otro, con calma, abrió la puerta, como si fuera suya. «Bájate despacito», dijo el más alto, con una gorra negra que le tapaba medio rostro. Vicente Jr. apenas tuvo tiempo de pensar en correr. El cañón frío en la sien lo congeló. El miedo no le dio permiso de inventar valentía. Obedeció. Su cuerpo entero temblaba, pero sus labios no alcanzaban a rezar. Fue empujado a otro vehículo, mientras alguien más se encargaba de su camioneta. El movimiento fue tan rápido que nadie en la calle alcanzó a reaccionar. Guadalajara estaba llena de ruido de ciudad, pero esa escena sucedió en un silencio quirúrgico. Nadie vio, nadie quiso ver. Dentro del coche, con la capucha puesta, escuchaba solo respiraciones pesadas y un olor a sudor mezclado con gasolina. El viaje se sintió eterno. Podía contar las curvas, los frenos, los acelerones, pero no saber hacia dónde lo llevaban era un tormento peor que el golpe. «Si gritas, no llegas vivo al próximo semáforo», le susurró alguien al oído. Ese fue el pacto obligado: callar para seguir respirando. Mientras tanto, en la casa Fernández, todo era calma. Don Vicente estaba en el rancho Los Tres Potrillos, revisando detalles de ganado, saludando a trabajadores, con esa rutina que le daba paz. Nadie sospechaba que el mundo estaba a punto de romperse. El vehículo se detuvo al cabo de lo que parecieron horas. Lo arrastraron hasta un cuarto húmedo, con olor a tierra mojada y metal oxidado. Lo sentaron en una silla dura, le ataron las manos y los tobillos. La capucha seguía puesta. Uno de los hombres habló, la misma voz fría que lo había recibido. «Ahora sí, escúchame bien. Eres mercancía, no eres persona. Si tu familia quiere que respires, va a pagar lo que pedimos. Si hacen un movimiento raro, si llaman a la policía, si intentan hacerse los héroes, tú pagas la factura». Otro hombre rió con desprecio. «Dicen que tu papá canta hasta que el público lo deja de aplaudir. A ver si canta igual cuando le pidamos millones para que no te maten». La burla le quemó el estómago a Vicente Jr. No contestó. No había palabras que lo salvaran. Monólogo interno de Vicente Jr. Así acaba todo, con una capucha y una silla fría. ¿Dónde quedó mi vida, mis planes, mi música y mi padre? ¿Qué va a sentir cuando le digan que su hijo está en manos de asesinos? El miedo era un cuchillo invisible que se le enterraba poco a poco. Los secuestradores no perdieron tiempo. Hicieron la primera llamada esa misma noche. El teléfono del rancho sonó con un timbre que heló la sangre de todos. Don Vicente contestó con la calma del hombre que se ha enfrentado a escenarios enormes, pero esa calma no era defensa suficiente para lo que escuchó. «Viejo, tenemos a tu hijo». El silencio posterior fue más cruel que la frase. «Quiero hablar con él», exigió don Vicente, con la voz firme, pero con un temblor que no pudo esconder. Unos segundos de espera. Luego, la voz de Vicente Jr., apagada, temblorosa. «Papá, estoy bien. Haz lo que te digan». Y de inmediato, un golpe seco. La llamada se cortó. Don Vicente se quedó mirando el aparato como si hubiera visto un fantasma. A su lado,
Doña Cuquita, su esposa, sintió que las piernas le fallaban. La noticia corrió en segundos por la casa. Los hermanos, los trabajadores, todos entendieron que comenzaba la pesadilla. La celda improvisada era un cuarto de paredes desnudas, iluminado por una lámpara amarillenta. Lo dejaron ahí, solo, con las manos atadas. Cada ruido afuera era una amenaza, cada silencio una tortura. El tiempo se volvió un enemigo invisible. No sabía si eran minutos u horas. El miedo hacía que cada latido sonara como tambor en el pecho. Tengo que aguantar, pensaba. Si me quiebro, ellos ganan. Si me quiebro, mi papá se muere conmigo. Pero la valentía era un disfraz que se rompía a cada rato. Las lágrimas llegaban solas, silenciosas, debajo de la capucha. Los secuestradores entraban cada tanto, algunos con burlas, otros con golpes. El jefe, el de la voz de acero, imponía reglas claras. Aquí no hay gritos, no hay preguntas. Comes cuando decimos, bebes cuando decimos. Si te portas bien, respiras. Si no, te callamos para siempre. En otra habitación, 4 hombres se reunían alrededor de una mesa sucia, planeando cada movimiento. «El viejo tiene plata», dijo uno encendiendo un cigarro, «y no va a regatear por su hijo». «Pero tampoco es tonto», respondió otro. «No va a soltar lo que pidamos de golpe. Tenemos que presionar, poco a poco». 100 millones, eso pedimos. El que cante tanto que cante con la billetera ahora. El jefe, el de la voz helada, cortó la discusión. No me importa cuánto pidamos. Lo que me importa es que entiendan que aquí no hay vuelta atrás. Si se nos sale de control, el muerto paga por todos. El grupo asintió en silencio. Nadie dudaba de que hablaba en serio. En los 3 potrillos, la desesperación era un incendio que nadie sabía apagar. Vicente Fernández Sr. se encerró en una habitación con su esposa y un par de hombres de confianza. «No vamos a la policía», dijo él con voz quebrada pero firme. «Estos desgraciados están mirando todo. Si nos equivocamos, nos lo matan». «¿Y qué hacemos, Vicente?», preguntó Cuquita, con lágrimas que no quería soltar. «Hacemos lo que digan, lo que cueste, pero me lo devuelven vivo». Su voz era un mandato y una súplica al mismo tiempo. Los hijos menores escuchaban de lejos, sin entender del todo, pero con miedo grabado en el rostro. El rancho, que siempre había sido refugio de música y alegría, se había convertido en una cárcel de angustia. Monólogo de don Vicente. He llenado palenques con gritos, con aplausos, con canciones que curan penas, pero ahora mi voz no sirve de nada. Ahora todo depende de cuántos ceros quieran estos malditos. Y yo solo quiero a mi hijo vivo. ¿Sabes qué es lo peor de estar aquí?, preguntó uno de los secuestradores mientras dejaba caer un plato de comida fría frente a Vicente Jr. Que nadie afuera se imagina cómo sufres. Allá creen que todavía sonríes, que todavía respiras tranquilo. Y tú ni siquiera sabes si vas a ver la luz otra vez. La frase se le quedó clavada a Vicente Jr. como una astilla en el pecho. La comida tenía sabor a hierro y a polvo. El hambre le decía que tragara, pero el miedo le cerraba la garganta. Los días en el cautiverio no eran días. Eran fragmentos de tiempo sin nombre. No había relojes, no había ventanas. Solo una lámpara amarillenta que a veces apagaban para que todo fuera oscuridad. El silencio era un enemigo invisible, y cuando había ruido, pasos, llaves, voces de hombres, era todavía peor. Cada tanto lo movían de un cuarto a otro. Nunca sabía si lo hacían para confundirlo o porque temían que los descubrieran. El olor siempre era el mismo: humedad, sudor, miedo. El primer instinto había sido rezar. Pero con el paso de los días, las palabras de las oraciones se le gastaban. Rezaba por costumbre más que por fe.
El corazón latía tan rápido que parecía gritar solo, «¡Quiero vivir, quiero vivir!». Había momentos en que imaginaba la voz de su padre. Lo escuchaba cantar como si estuviera a lo lejos, en un palenque lleno, y el eco le servía de refugio. «Papá, si supieras que aquí tu hijo canta bajito, solo para que no se me olvide que sigo siendo yo». Se sorprendía a sí mismo murmurando rancheras entre dientes, canciones a medias, versos rotos. Era la única forma de no dejar que el miedo le robara su identidad. Susurro imaginado, canción incompleta. Si me arrancan la esperanza, me la coso con el alma. Si me quitan la voz clara, grito adentro aunque se me acabe el aire. Pero había otros momentos en que la desesperación lo rompía. Pensaba en la posibilidad real de morir ahí, olvidado en un cuarto, con los secuestradores tirando su cuerpo en un barranco. Pensaba en que su padre tendría que enterrarlo en silencio. Y esas imágenes eran cuchillos. No, tengo que aguantar. No voy a darles ese triunfo. En la habitación contigua, los hombres discutían su estrategia. No eran improvisados, conocían el negocio. En los años 90, Jalisco, Michoacán y varios estados del país vivían oleadas de secuestros. Era un tiempo de miedo donde cualquiera podía ser blanco, empresarios, políticos, artistas, y ahora les había tocado el hijo del ídolo más grande de México. «El viejo no se va a arriesgar», decía uno de los secuestradores, con voz áspera. «Lo único que quiere es al hijo vivo, eso juega a nuestro favor». «Pero tampoco es pendejo», contestó otro. «Ese hombre tiene conexiones, tiene amigos en el gobierno. Si mueve un dedo, nos caen encima». «Por eso», intervino el jefe, la voz helada del inicio. «Por eso tenemos que ser claros. Aquí mandamos nosotros. Él paga o su hijo paga con sangre». Uno de ellos, más joven, dudó un instante. «¿Y si se nos complica? ¿Y si...?» El jefe lo calló de inmediato. «Aquí no hay dudas. Si dudas, estorbas. Y si estorbas, te quito del medio». El silencio posterior dejó claro que nadie más discutiría. Cada semana, o cada que querían, los secuestradores llamaban a los tres potrillos. Las voces eran siempre cortas, calculadas. Pedían sumas de dinero altísimas, imposibles de entregar de una sola vez. Era un juego de resistencia. Querían desgastar a la familia. En una de esas llamadas, don Vicente escuchó de nuevo a su hijo. Su voz sonaba débil pero viva. «Papá, estoy aguantando. Haz lo que te digan. No hagas nada más». Don Vicente respondió con firmeza, tragándose el llanto. «Aguanta, hijo. Te vamos a sacar de ahí. Te lo juro por mi vida». Pero los secuestradores no daban tregua. Cortaban la llamada sin permitir más palabras. En la mesa larga del rancho, la familia se reunía cada noche. El ambiente estaba cargado de miedo, pero también de unidad. Doña Cuquita lloraba en silencio, apoyada en rosarios que parecían desgastarse en sus manos. Los hermanos trataban de mantener la calma, aunque cada llamada era un golpe nuevo. «Papá, ¿y si hablamos con la policía?», preguntó uno de ellos. «No», contestó don Vicente de inmediato. «No entienden. Estos hombres lo tienen vigilado, saben cada movimiento. Si sienten que los queremos engañar, lo matan». Las palabras caían pesadas. No había espacio para heroicidades, solo para obedecer y esperar. En privado, don Vicente descargaba su desesperación con un amigo cercano, también del medio artístico. «Hermano, ¿sabes qué es lo peor?», le confesó una noche. «Que yo he cantado toda mi vida con fuerza, con valor, pero ahora no tengo canción que me salve. No hay mariachi que tape el silencio que dejó mi hijo. Con el paso de los días, el cuerpo se le debilitaba. Comía lo que le daban, pan duro, agua turbia, a veces arroz frío. El hambre era una sombra constante. La mente jugaba en su contra. Empezaba a perder la noción del tiempo.
A veces pensaba que habían pasado semanas, cuando en realidad eran solo días. Otras veces creía que apenas llevaba una semana, cuando ya había pasado un mes. Los secuestradores se aseguraban de recordarle su fragilidad. ¿Sabes cuánto vale tu vida?, le preguntaban. Él no respondía. Vale lo que tu viejo quiera pagar. Ni un peso más, ni un peso menos. Esa frialdad lo destruía por dentro. Pero al mismo tiempo lo obligaba a aferrarse más a la idea de sobrevivir. No voy a dejar que ellos decidan cuándo acaba mi historia. No me voy a rendir aquí, atado como animal. El dinero era su objetivo, pero la presión externa también los desgastaba. El grupo empezaba a resquebrajarse. «El viejo está tardando en pagar lo que pedimos», dijo uno nervioso. «Porque está buscando cómo reunirlo», contestó el jefe. «No es cualquier suma». «¿Y si nunca lo paga? Si nos está engañando? Entonces hacemos lo que dijimos. Lo soltamos, pero en pedazos». El silencio tras esa frase fue una sentencia. Vicente Jr., en la otra habitación, escuchaba pedazos de esas discusiones y el miedo se le multiplicaba. Aunque la familia trataba de mantener el caso en silencio, en Guadalajara y en la prensa nacional corrían rumores. Se hablaba de un posible secuestro, pero nadie confirmaba nada. Era un secreto a voces. Los fans, al no verlo en público, empezaban a sospechar. Pero los Fernández guardaban silencio absoluto. La discreción era parte de la estrategia de supervivencia. Don Vicente recibía llamadas de amigos, de políticos, de gente del medio. Todos ofrecían ayuda, pero él solo repetía una frase: «Gracias, pero no puedo decir nada». Era un infierno compartido en secreto. Monólogo de Vicente Jr. «Quiero salir. Quiero abrazar a mi madre. Quiero decirle a mi padre que sigo vivo. Pero lo único que tengo ahora es oscuridad, cadenas y esta voz dentro de mí que repite: resiste, resiste». La voz del secuestrador, helada, volvía a sonar en la línea telefónica. Era como escuchar al diablo pidiendo factura. Don Vicente, con el auricular en la mano, sentía que cada palabra le apretaba el corazón. «Lo único que quiero es que me lo devuelvan vivo», contestó con voz ronca, controlada, tratando de no darles el gusto de escucharlo quebrarse. El secuestrador soltó una risa corta. «Entonces prepárate, viejo, porque vas a pagar hasta el último peso». El clic seco del teléfono cortó la llamada. El silencio posterior era insoportable. En la mesa, doña Cuquita se cubrió el rostro con ambas manos. En los 3 potrillos, los días se medían en llamadas y en esperas. La familia había decidido no recurrir a la policía de inmediato, siguiendo el consejo de amigos cercanos y expertos que sabían cómo operaban estos grupos. Don Vicente reunió a sus hijos y a sus hombres de confianza. «No quiero un solo movimiento imprudente», dijo golpeando la mesa con la palma. «Aquí lo importante es que nos lo devuelvan vivo. El dinero va y viene. La vida de mi hijo, no». Uno de sus hijos lo miró con los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, ¿y si nunca lo devuelven?». El silencio se volvió más denso. Don Vicente respiró hondo, como quien traga fuego. «Entonces me muero yo también. Pero mientras yo respire, lo voy a traer de vuelta». En las noches, cuando el rancho quedaba en penumbras, don Vicente hablaba con amigos de confianza. Uno de ellos, también del medio artístico, le dijo: «Compadre, tienes que mantener la calma. Estos hombres viven de la desesperación. Si te ven débil, van a exprimir más». «¿Calma?», contestó don Vicente. «¿Cómo quieres que tenga calma si no sé si mi hijo comió hoy? Si no sé si todavía respira?» La rabia y la impotencia se mezclaban en su voz. Él, acostumbrado a llenar palenques con fuerza, ahora se sentía reducido a un hombre esperando órdenes de criminales.
Cada llamada era más cruel que la anterior. No solo pedían dinero, lanzaban amenazas veladas, describían lo que podía pasar si no cumplían. «Viejo, ¿quieres pruebas de vida? Escucha». Del otro lado, la voz de Vicente Jr., débil, temblorosa. «Papá, sigo aquí». El llanto contenido de don Vicente casi se le escapaba, pero se obligaba a sonar firme. «Hijo, aguanta. Te vamos a sacar». Un golpe seco, un grito ahogado y la llamada se cortaba. Doña Cuquita se derrumbaba en lágrimas cada vez que eso pasaba. Aunque la familia intentaba mantener todo bajo discreción, el caso llegó inevitablemente a oídos de autoridades. Algunos ofrecían ayuda, otros pedían calma, pero don Vicente desconfiaba. «No quiero policías rondando el rancho», ordenó. «Si estos desgraciados sienten que los estamos siguiendo, lo matan». Un funcionario le respondió en corto. «Don Vicente, entendemos, pero no puede cargar esto solo». «Claro que puedo, porque el que está adentro es mi hijo, no el suyo». La frialdad de la respuesta dejó claro que la decisión estaba tomada. La familia llevaría las riendas, no el gobierno. «He cantado en cada rincón de México. He recibido aplausos de miles, pero ahora daría toda mi voz, toda mi carrera, por cambiar un aplauso por el respiro de mi hijo. Me siento como un caballo atado, viendo cómo se llevan a mi potro sin poder hacer nada». Los secuestradores pedían cantidades exorbitantes, 100 millones de pesos, una cifra imposible de reunir rápido, incluso para alguien como don Vicente. «No tengo esa cantidad junta», les dijo en una de las llamadas. «Denme tiempo». «El tiempo se te acaba, viejo. Cada día que pasa, la cuenta sube». Eran expertos en jugar con el miedo. Don Vicente empezó a vender propiedades, a mover dinero, a pedir favores. Todo en silencio. Nadie podía enterarse de la magnitud del infierno. En medio de la desesperación, la familia se refugió en la fe. Cada noche rezaban juntos, con rosarios en la mano. «Papá, ¿y si Dios no escucha?», preguntó uno de los más pequeños. Don Vicente lo miró con ternura y dolor. «Dios siempre escucha, hijo, pero a veces tarda». Doña Cuquita sostenía esa esperanza como un escudo, aunque el miedo le desgarraba por dentro. Mientras tanto, en la celda, Vicente Jr. apenas podía imaginar lo que pasaba afuera. Solo pensaba en su padre, en lo que estaría sufriendo. «Papá, sé que estás luchando por mí. Yo aquí aguanto. No voy a darles el gusto de verme roto. Voy a salir, aunque sea hecho pedazos, pero voy a salir». El eco de los golpes, los insultos y las noches interminables se mezclaba con ese pensamiento. Con el paso de los meses, don Vicente fue bajando de peso. Sus ojos se hundieron. Seguía cantando en algunos compromisos, porque la vida pública no podía detenerse del todo, pero su voz estaba cargada de tristeza. En privado le confesó a un periodista amigo: «La gente me ve cantar y cree que todo está bien, pero por dentro cada nota es un grito de auxilio». El periodista entendió, pero prometió guardar silencio. La familia necesitaba discreción más que titulares. Los secuestradores no cedían, pedían y pedían, alargando el infierno. Don Vicente negociaba, regateaba, no por tacañería, sino porque era imposible juntar tanto dinero de golpe. Cada llamada era un duelo psicológico. «Si no pagas, lo perdemos», decían ellos. «Si lo tocan, no les sirve de nada», contestaba él, con la voz dura como piedra. Era un juego peligroso, donde cada palabra podía significar la vida o la muerte de su hijo. Monólogo de don Vicente mirando al cielo del rancho. «Señor, dame fuerzas. Dame el dinero, dame el tiempo, dame lo que sea, pero no me lo quites. Quita lo que quieras de mí, menos la vida de mi hijo». La voz del jefe volvió a taladrar el auricular. No había gritos, no hacían falta. Era el filo de una navaja que ya conocían todos en los 3 potrillos.
Don Vicente escuchó sin parpadear, con el cuerpo rígido y la mirada fija en un punto que solo él veía. «Dime dónde y cómo», respondió, plano, sin adjetivos, como si cada palabra fuera un ladrillo que no debía moverse. «No te hagas el héroe», dijo la voz. «Lo quiero en efectivo, en paquetes, como te dije. Vas a recibir indicaciones. Si veo un solo policía, un solo perro, una sola patrulla, ¿me entiendes?». El clic fue una guillotina breve. En la mesa, los ojos de doña Cuquita buscaron a su marido. Quiso una explicación, pero sabía que en esa guerra el silencio era protección. Don Vicente asintió con un gesto mínimo a sus hombres de confianza. El plan no buscaba venganza ni gloria, buscaba retorno. Las horas siguientes fueron una coreografía sin música, llamadas discretas a personas de absoluta confianza, movimientos pausados, puertas que se abrían y se cerraban con el menor ruido posible. Nombres no, solo tareas. No había discursos, había listas. «Esto no se improvisa», dijo don Lalo, el hombre pragmático de la casa. «Se empaca así, se marca así, se entrega así, sin olores, sin tintas, sin cintas brillosas, como lo pidieron». Don Vicente revisó cada paquete con esa obsesión que alguna vez guardó para los detalles de un palenque perfecto. El sonido, el mariachi, los tonos. Ahora el espectáculo era otro, la vida de su hijo. Nadie festejaba, nadie decía «ya casi». En las negociaciones reales, el «ya casi» es una trampa. Hasta que no sucede, nada ha sucedido. En una habitación contigua, los hijos menores rezaban en voz baja. No hablaban de cifras, hablaban de regreso. La casa olía a café viejo y a miedo reciente. Vicente Jr. contaba con los dedos un calendario imaginario. No tenía certeza del número exacto, pero su cuerpo sí. Estaba más flaco, más lento, más sensible al frío y al ruido. La mente aprendió a disipar el pánico como quien aparta humo con la mano. Dejó de preguntarse «¿por qué yo?». Empezó a repetirse «¿qué hago ahora?». Ese día, los pasos afuera del cuarto sonaron distintos. Cortos, mayor frecuencia, susurros tensos. El jefe entró con 2 hombres. Su presencia llenaba el aire. No era corpulento, era contundente. «Hoy va a moverse el tablero», dijo. «Ninguna amenaza, ningún adorno». A Vicente Jr. le ajustaron las ataduras con precisión. El movimiento no fue brutal, fue mecánico, que a veces lastima igual. Le cubrieron de nuevo el rostro. Escuchó la orden que ya sabía de memoria. «No hables, no gires, no preguntes». El cuerpo reaccionó con sudor frío. La mente se aferró a una idea. «Si me mueven, todavía estoy en el juego». Las llamadas guiaron a don Vicente a través de una ruta que cambiaba de último minuto. Un punto de encuentro, luego otro más. Una lógica reconocible para quien entiende que el anonimato es su defensa. El teléfono volvía a sonar cuando la camioneta apenas tomaba velocidad. «Frena en el puente. Espera. No te bajes». Clic. 4 minutos que parecieron 30. La mano de don Vicente se aferró al volante. La carretera era un tubo oscuro. El parabrisas, un rectángulo de dudas. «Ahora sigue hasta la gasolinera. Te van a llamar». El procedimiento se repitió en 2 puntos más. No había contraórdenes, no había espacio para «¿por qué?». El por qué ya estaba contestado desde el primer día. Porque ellos mandan. En el último punto, la voz cambió sutilmente de ritmo, como quien se asegura de que la otra parte todavía obedece. «Vas a bajar el material donde te indiquen. Te alejas. Te damos noticia. Si te quedas mirando, si giras, si anotas placas, ya sabes». Don Vicente hizo lo que se pedía. No agregó teatralidad, no intentó atajos de película. Dejó los paquetes donde le dijeron. Se retiró. La noche se lo tragó como si fuera un extra más de la historia.
En el retrovisor, nada. En el pecho, todo. El viejo cumplió, dijo uno de los hombres, sin levantar la vista del paquete. El jefe se tomó un segundo para escuchar el silencio alrededor. No sirenas, no motores que no reconociera, no voces extrañas. La paranoia en su oficio es herramienta, no defecto. Verifica, ordenó. Los billetes pasaron de mano en mano con esa fricción amarga que solo tiene el dinero que pesa demasiado. Se confirmaron montos, se repitieron cuentas. No era solo cobrar, era confirmar que la otra parte había entendido el lenguaje básico del secuestro en México de finales de los 90. Discreción, dinero, silencio. Se hace la entrega, dictó al fin el jefe. Limpios, sin espectáculo. A su manera, también sabían que el éxito en ese negocio incluía desaparecer pronto. Demasiada luz mata a los murciélagos. El vehículo en el que trasladaron a Vicente Jr. cambió de rumbo 2 veces. Los hombres hablaban poco. Cuando lo hacían, eran frases cortas. Cuando te digamos, caminas. ¿Va a haber gente?, preguntó uno, quizá con la curiosidad torpe del que es nuevo. No, esto no es cine. Volvieron a detenerse, se escucharon puertas abrir, la respiración del conductor, el crujido de una bolsa plástica, una cadena que no era suya. A Vicente Jr. le ajustaron la capucha. Escuchó la orden final. Cuenta hasta 100 antes de moverte. Si corres antes, te tropiezas. Entendió. En el mundo de la amenaza, tropezar es verbo con demasiadas variantes. A la orden, bajó. El suelo bajo sus botas cambió. Tierra más suelta, un olor distinto, campo aledaña o periferia, otra textura. La capucha le apretaba la frente. El corazón repicó contra el cráneo. Alguien lo soltó del antebrazo. Un empujón leve. Y la nada. Contó. 1, 2, 3. Repetirse números era una cuerda invisible. A los 100 se quedó quieto. Por primera vez decidió quebrar una orden. Quitó la capucha. El aire le golpeó la cara como un balde de agua helada. Oscuridad. Un camino vecinal. Pinos, quizá. Un rumor de carretera a lo lejos. Y un cielo tan grande que por segundos fue insulto. Respiró. La vida no era metáfora en ese momento. Era oxígeno en los pulmones. «Papá», dijo en un hilo de voz que nadie escuchó, y empezó a caminar. El teléfono sonó en los 3 potrillos como suenan las campanas cuando todo vuelve a su sitio. Don Vicente atendió sin presentación. «Está vivo», dijo la voz. No era el jefe, era otra voz. «Vas a recibir una ubicación. Ve por él, solo». Clic. No hubo beso, ni grito, ni abrazo. Hubo movimiento. Don Vicente tomó la llave. Doña Cuquita lo detuvo del brazo. «¿Estás seguro?» «No, pero voy». No lo acompañó un convoy. Lo acompañó el peso de 121 días de ritual de miedo. La dirección lo llevó a las afueras, a ese nadie de los mapas donde el país cambia de color. Lo vio a distancia, una figura recortada contra la noche. Lo supo antes de verlo. Los pasos se aceleraron, pero no corrió. Hay momentos en que el cuerpo sabe que si corre, se desmorona. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dijo apenas: «Hijo, papá». No se describen esos 3 segundos, porque no fueron espectáculo ni épica. No hubo audiencia, no hubo prensa. Hubo respiraciones que volvieron a conjugarse. «¿Te hicieron?», preguntó don Vicente, pero frenó la frase en seco. Prometieron no describir, y las promesas a veces son la única justicia que queda. «Estoy vivo», respondió Vicente Jr., que era todo lo que a esa hora podía decirse sin convertir la noche en un tribunal. La casa no durmió. Nadie quiso dormir. Se cerraron puertas, se abrieron brazos. Hubo médico, hubo agua, hubo sueros, hubo indicaciones técnicas dichas en voz muy baja.
Hubo silencio de protección para que ninguna palabra de más se escapara hacia oídos ajenos. El mundo allá afuera existía, claro, pero esa madrugada no tenía permiso. Doña Cuquita lo sostuvo sin apretar. Los hermanos hicieron turnos de mirada. Don Vicente se fue a la capilla del rancho, se arrodilló y no pidió nada. Dijo gracias. Sin adjetivos, las gracias más secas suelen ser las más verdaderas. La noticia, como el polvo, se levanta sola. Al amanecer ya corrían versiones, la mayoría con huecos, exageraciones, rumores. La familia eligió el camino que ya había elegido desde el día 1, discreción. Nadie estaba en deuda con el morbo. Había líneas que no iban a cruzar ni con dinero ni con fama. Punto de vista de Vicente Jr., las primeras 48 horas libre. Dormir se volvió acto extraño. La cama era demasiada cama. El silencio no olía igual. Cada golpe de puerta le crispaba. Las manos buscaban ataduras que ya no estaban. El cuerpo tarda en entender la libertad, la mente más. ¿Quieres hablar?, preguntó don Vicente cuando la casa se quedó en murmullo. «Quiero callar tantito», respondió Vicente Jr. «No más tantito, no hubo presión. La conversación llegó sola, como llegan los animales a beber cuando por fin ven agua. No fue una gran plática, fue una secuencia de frases cortas. Papá, hubo días que pensé que ya. Yo también. Me solté a cantar bajito, para no olvidar. Yo canté en voz alta, para no volverme loco». Se miraron, entendieron que cada uno, a su modo, había sostenido una cuerda en extremos distintos del mismo abismo. Llegaron amigos con abrazos discretos y ojos que sabían guardar secretos. Llegaron también quienes querían ayudar con entrevistas, cámaras, versiones dramatizadas. La puerta, con respeto, se mantuvo cerrada. «No es el momento», dijo don Vicente a un periodista bien intencionado. «No es historia todavía, es herida, y las heridas se curan primero, se cuentan después si se puede». Julia, la reportera local que en otras crónicas había mirado a la gente antes que a los escenarios, dejó una nota breve. «Me alegra que estén juntos. No me debes nada. Que el silencio les haga bien». No entró, no preguntó. A veces la mejor pregunta es la que no se hace. Volver a la vida implica aceptar que algunas piezas no regresan al mismo lugar. Vicente Jr. retomó hábitos con ritmo prudente, comida a horas, caminar el rancho, escuchar al mariachi a distancia. No habló de enseñanzas ni de lecciones. Habló de día a día. Las palabras normal y siempre quedaron en pausa por un tiempo. Don Vicente, con el profesionalismo que lo sostuvo toda la vida, volvió a los escenarios cuando correspondía. Cantó con la voz de siempre y con una cosa más que no es fácil nombrar. No se presentó como héroe ni como víctima. Cantó. Y cuando el aplauso se extendió más de costumbre, entendió de qué estaba hecho. De la complicidad de un país que sabe callar cuando toca y gritar cuando también toca. Pasados unos días, hubo que hablar de lo que pasó, no para alimentar la anécdota, para darle un lugar en la cabeza, que no es lo mismo. «No me cuentes lo que no quieras contar», dijo don Vicente, «pero necesito saber si hay algo que deba arreglar ahora». «No buscaron espectáculo», dijo Vicente Jr., con la mirada firme. «Buscaron negocio. No voy a decir nombres, no sabría, no voy a inventar, pero sé reconocer método cuando lo veo». «¿Sientes que te vigilan?» «Siento que aprendí a mirar de otro modo». Guardaron silencio. Las casas aprenden también a acomodar los silencios. Un país detrás afuera. México seguía siendo el país que era a finales de los 90, hermoso, intenso, desgarrado por rachas de violencia que dejaban cicatrices en todas partes. El secuestro era palabra repetida en sobremesas, noticieros, pasillos de oficinas.
La historia de los Fernández no era la única. Era quizá la más visible. Por eso mismo, la familia eligió entregar muy poco al espacio público, no por temor a la verdad, sino por respeto a la vida. Un amigo de toda la vida, al despedirse esa semana, lo dijo sin adornos: los que te quieren no necesitan detalles, los que no merecen ninguno. Una última llamada, internas. Días después de la liberación, una llamada desconocida se coló al teléfono del rancho. Don Vicente atendió. Nadie habló al principio. Luego, una voz neutra. Lo cumplimos, tú cumpliste. No era agradecimiento, tampoco burla. Era, tristemente, el cierre administrativo de un delito. No vuelvan, dijo don Vicente, parco, y colgó. No hubo denuncia pública en ese instante. Hubo, eso sí, decisiones privadas que no salen en los periódicos. Reforzar seguridad con discreción, ajustar rutas, aprender protocolos, hablar con los hijos de cosas que antes no eran tema. Hay quien encuentra en la terapia el regreso, otros en el silencio. En los Fernández, el oficio fue ancla. El rancho volvió a su ritmo, la música volvió a su sitio, y el público, ese país chico de cada noche, siguió llegando porque así también se cura, acompañando. En una de esas noches, entre canción y canción, don Vicente miró hacia arriba, no para buscar un foco, sino para recordar una promesa antigua. Mientras ustedes no dejen de aplaudir, no completó la frase. El resto lo dijo el público. 121 días son una vida entera si se cuentan en sombras. También pueden ser una página si se deciden contar como cicatriz, no para exhibirla, sino para saber dónde no volver a rasgar. Vicente Jr. aprendió a caminar sin pedir permiso al miedo. No romantizó su supervivencia, no la convirtió en relato heroico, la colocó en un lugar sobrio de su biografía, un capítulo oscuro, una prueba, un recordatorio de que hay abismos que se cruzan de puntitas y sin alardes. Don Vicente, el padre, no convirtió el dolor en discurso, lo transformó, como siempre, en trabajo, en presencia, en un «aquí estoy», que fue más fuerte porque no necesitó amplificador. En la cocina del rancho, doña Cuquita acomodó de nuevo los platos, como si al ponerlos en orden pudiera poner en orden el mundo. Los hijos rieron con ese cuidado hermoso de no meter ruido donde el corazón todavía tiembla. La vida siguió. No como si nada, porque no es cierto, siguió con todo, con la memoria del peligro, con la prudencia del que ya estuvo al borde, con el agradecimiento silencioso de los que se vieron a punto de perderlo todo y no lo perdieron. La última imagen no es de película. Es un cielo limpio al amanecer, el caballo resoplando en el corral, el mariachi afinando a lo lejos, y un hombre que sale de su casa, endereza el sombrero con un gesto mínimo y respira hondo antes de cruzar el umbral. No hay close-up de lágrima. Hay pulso. Alguien, quizá Julia, quizá nadie, escribiría años después una línea justa. A veces, sobrevivir no es cantar más fuerte, es guardar silencio hasta que la voz vuelve a pertenecerle a uno. Y cuando la voz volvió, hizo lo que siempre supo hacer, cantar. No para olvidar, sino para ordenar el recuerdo. Porque en México, incluso en la sombra, el canto es una forma de seguir de pie.